observamos la recta tangente, ¿verdad? El punto de tangencia, que lo tenemos aquí, este puntito negrito, ¿sí? Y también por ese punto de tangencia tú sabes que aparte que por ahí pasa la recta tangente, también pasa la curva, ¿cierto? La curva. Pero, ¿cuál es la característica de que sea una recta tangente? Que si nosotros ponemos aquí una circunferencia, bueno, sería un círculo porque está sombreado, un círculo cuyo centro es el punto de tangencia, entonces pareciera que en este círculo el arco de esta curva con el segmento de la recta tangente parece que fuera lo mismo. Es como que la curva se hubiera puesto como si fuera una especie de línea recta, ¿cierto? Entonces, cuando una curva, tú tienes la sensación de que se está poniendo como una línea recta, a eso se le llama linealización, ¿cierto? Linealización. Pero obviamente no podemos hablar de eso en esta parte, por ejemplo, ¿no? Aquí claramente se ve que la recta tangente está totalmente distanciada de su curva. En cambio acá no, casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, por ahí va la idea. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, ¿qué tan importante le podemos dar un uso apropiado a la recta tangente para considerarlo como una aproximación de las imágenes de la función original en este caso? Bueno, porque esto sería la función que estamos considerando. La recta tangente, esta gráfica sería otra función, ¿sí o no? ¿No? Porque esta es una recta oblicua y la recta oblicua también es una función, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la recta tangente, ¿no? Clases anteriores ya hemos visto, tiene su ecuación, ¿no? Que era así, y menos f de x sub 0, esto sería la abscisa del punto de tangencia, y esto es igual a la derivada evaluada en el punto, que vendría a ser la pendiente, ¿no? De la recta tangente, y esto vendría a ser x menos x sub 0, ¿cierto? Y nosotros ya en el tema de razón de cambio promedio, de razón de cambio instantánea, hemos interpretado, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Ya, muy bien. Si tú despejas y, entonces tú estarías colocando en el lado derecho la regla de correspondencia de la recta tangente, o sea, de esta forma. A esta regla de correspondencia se le conoce como la linealización, esta de acá. Por eso es que se le pone así una L de X, ¿no? Entonces, cuando tú tengas la ecuación de la recta tangente, lo puedes escribir así, y igual a L de X, donde L de X no es nada más ni nada menos que esta regla de correspondencia. F de X sub 0 más F' de X sub 0 por X menos X sub 0. ¿Se dan cuenta? Y a esto se le conoce como la linealización. ¿Correcto? Muy bien. Pero para hablar de linealización, tú te das cuenta en el dibujo que necesitas de una función y necesitas de un punto de tangencia. Pero el punto de tangencia es suficiente considerar qué cosa, el x sub 0. Tú dirás, ¿y por qué razón? Lo que pasa es que si estamos trabajando aquí con este círculo, pero cuando tú lo proyectas al eje X, aquí, aquí, ¿esto qué vendría a ser? Una vecindad en X sub 0, ¿sí o no? Y aquí tendría un delta. Entonces quiere decir que los X que están acá se estarían acercando a X sub 0 por la derecha o por la izquierda. Y cuando tú hablas de la linealización, te darás cuenta que este X de aquí es el X que tenemos acá. O sea, no es cualquier X, es un X que está próximo a X sub 0. ¿Cierto? Está próximo a X sub 0. Entonces no podemos hablar de una linealización en cualquier punto que tú quieras, ¿cierto? Entonces, para eso necesitas una función y necesitas un X sub 0 que sería la abscisa del punto de tangencia.
¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, para eso, ¿no? Ahora, luego, teniendo la función, pero no te olvides que la función puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser una función explícita, como lo estás viendo ahora, o puede ser una función implícita. Y en realidad no hay problema, porque si es explícita, ya sabemos cómo derivar. Y si es implícita, tenemos dos métodos, ¿no? Dos métodos. O sea que por ese lado no hay por qué preocuparse, porque así sea implícito esto, podemos hallar la derivada o bien con el método uno o bien con el método 2 que es el teorema utilizando fracciones, perdón, derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales. Ya, muy bien, excelente. Y lo más interesante que va a ser que nosotros, viendo esta circunferencia, bueno, este círculo, porque está pintadito, te darás cuenta que podemos aproximar los valores de la función con los valores de la linealización, mira. ¿Qué significa eso? Que cuando x está cerca a x sub 0, la imagen de la función con la imagen de la linealización parece que están pegaditos, ¿no? Mira acá, aquí ven esa parte. Aquí está tu x, ¿no? Entonces la imagen de f de x con la imagen de la linealización que es de la recta prácticamente están cerca, ¿no? Están cerca. Eso significa aproximar, ¿no? Aproximar. Muy bien, por eso es que en la definición, ¿qué es lo que te dicen? Dada una función f, entonces y igual, ¿esto qué cosa es? La ecuación de la recta tangente. Es la ecuación de la recta tangente de f en el punto x sub 0, f de x sub 0. Y aquí faltó ponerle un paréntesis más, ¿no? ¿No? Un paréntesis más, ya. Listo. En este punto, por eso necesito el punto de tangencia, luego se define la linealización de f en x sub 0. Ya ves, mira, necesitas f y necesitas x sub 0. ¿Cómo? Esta es la linealización. La regla de correspondencia de la recta tangente. ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Vamos a ver aquí. Listo. Entonces acá continuamos. Y del gráfico, el modelo linealizado es válido en un entorno alrededor del punto de linealización. Muy bien. O sea que este punto A, tú lo conoces como punto tangencial o punto de tangencia. Pero cuando estamos hablando de linealización, entonces este punto se llama punto de linealización, ¿no? Así se le conoce, al punto de linealización, ¿correcto? Cuanto más nos alejemos de este punto, peor será la aproximación. Bueno, eso de ahí salta a la vista, ¿no? Si tú te das cuenta acá, mira, imagínate que estamos alejados de este círculo, por ejemplo acá. ¿Qué pasa en esta parte? ¿Ves? La linealización con la función prácticamente están muy alejados. Y si tú sigues, peor todavía. Pero ¿qué pasa si estás dentro del círculo? Por ejemplo, aquí, mira, casi lo mismo, ¿sí o no? No, es casi lo mismo, es pequeñito nada más, ¿no? Es pequeñito. ¿Ya? Muy bien. Por eso dice, cuanto más nos alejemos de este punto, peor será la aproximación, efectivamente, ¿no? Muy bien, ya está. Aproximación lineal. Entonces, cuando nosotros tenemos los x que están cerca a x sub 0, ¿qué significa eso? Que la imagen de la función, ¿no? La imagen de la función, o sea, la imagen del f de x, tú lo puedes aproximar con la linealización de x, o sea, lo puedes aproximar. ¿Eso cuando sucede? Cuando x está cerca a x sub 0. ¿Cierto? O sea, cuando x pues tiende a x sub 0, ¿no? Ya está. Ahí tú puedes aprovechar, ¿no? Para poder utilizar la linealización, ¿no? La linealización. Eso es importante, ¿no? Es importante. ¿Ya? Muy bien. Y una vez que tenemos esta información, entonces f de x, como x está cerca a x sub 0, lo puedo aproximar por la linealización. Y eso es lo que se conoce como la aproximación lineal, ¿ves? La imagen f de x lo puedo aproximar por f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. En otras palabras, se puede aproximar por una recta tangente en donde los x están próximos a x sub 0.
¿no? Por ejemplo, si esto fuera 2, entonces los X que están cerca serían alrededor de 2. Por ejemplo, el 3, el 4, el 5 está muy lejos, ¿no? Está muy lejos. Entonces la aproximación no sería ideal, ¿no? No sería ideal. Ya. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Listo. Ya, veamos algunos ejemplos para ir viendo esta parte de la linealización. Empecemos con un ejemplo en donde tenemos prácticamente toda la información. Y de ahí, conforme vamos avanzando, vamos a ver un ejemplo en donde no tenemos ninguna información con respecto a x sub 0 y a f, sino que hay que buscarlo. Nosotros mismos tendríamos que encontrarlo, ¿sí? ¿No? Hacer la propia búsqueda. En este ejemplo, en cambio, te pide la linealización y te está dando toda la información. Una función y un punto x sub 0, que vendría a ser la abscisa del punto de tangencia. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una función y un punto x sub 0, la resolución es bastante sencilla, ¿no? Como tenemos la función, que voy a necesitar su derivada, ¿no? Su derivada. Entonces aquí vamos a poner su derivada. Derivamos, bueno, a este nivel nosotros ya podemos derivar rápidamente, ¿cierto? No creo que haya problemas. Entonces aquí yo derivo, ¿no? Yo derivo, listo, ya está. Y esto es igual, deriva, pues, ¿no? 3x cuadrado sobre 6. Listo, ya está. Puedo simplificar el 3 y nos estaría quedando x cuadrado sobre 2, ¿cierto? Listo, muy bien. Ya está. Y cuando nosotros, en este caso, derivamos, hay que tener cuidado, porque hay algunos que, y eso no lo he disculpado, eso de ahí sí es muy bastante grave, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que tienen una función así, por decirlo, ¿no? Digamos, no sé, pues a ver, 2 a la 3x, y cuando derivan, mira lo que me ponen, ¿no? Ponen así, ¿no? Y si tú te das cuenta, prácticamente no está derivando. Solamente está redefiniendo de una manera equivalente, a través de propiedades, la regla de correspondencia. Pero cuando yo veo este error, y justo aquí está la derivada, para tu mala suerte yo te tengo que poner una X, porque la derivada de esta función no es esto, ¿cierto? Y eso yo he venido observando, jóvenes, y esas cosas no se disculpan. Que tú no sepas en qué momento utilizar la derivada, que acá me estás diciendo que la función es idéntico a su derivada, sí, esto prácticamente es lo mismo, ¿cierto? Entonces, usen bien su notación. Si vas a derivar es porque ya vas a aplicar pues la definición o las tablas o derivación implícita, qué sé yo. Pero si tú solamente vas a poner de una manera equivalente la regla de correspondencia, entonces no se te ocurra poner aquí derivada porque no estás derivando, no lo estás haciendo. ¿Cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. No se pone la anotación por poner, sino que hay que saber cuándo se tiene que usar. ¿Sí? Muy bien, ya está. Entonces ahí está. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Ahora, una vez que ya tienes la función y su derivada, ¿qué necesitas? El x sub 0. Pero lo bueno es que el x sub 0 ya lo tenemos. El siguiente paso sería evaluar en la función y en la derivada. Entonces, reemplázalo nomás. En x sub 0 igual a 2, reemplazamos f de 2, sería 2 al cubo 8 entre 6, no hay ningún problema. Es 8 sextos, pero yo puedo sacar mitad, ¿no? Mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Listo. Ahora, un detalle importante, ¿no? A veces, claro, nosotros queremos simplificar siempre. Cuando es bastante sencillo, uno lo hace rápido, ¿no? Pero si tú vieras que la simplificación es un poco complicado, usa tu calculadora. ¿Ya? Yo veo que a veces algunos no le sacan provecho a su calculadora. Por ejemplo, yo aquí tengo 8 sextos, ¿no? Entonces, 8 sextos. Ya está, 8 sextos. Listo. Si yo presiono igual, me va a salir simplificado, ¿sí? ¿No? 4 tercios. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, sobre todo cuando son números grandes, pues, ¿no? Y quieres simplificar,
puedes usar tu calculadora para que lo puedas simplificar. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Y cuando tengo la derivada, ¿no? La derivada, en este caso la derivada vendría a ser pues 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? 2 al cuadrado sobre 2. Y sería pues 4 entre 2, 2. ¿No? 4 entre 2, 2. Muy bien. Ya está. Perfecto. Listo. Ya está. Acá lo ponemos. La derivada en 2 me va a dar 2 porque es 2 al cuadrado sobre 2. Muy bien. Prácticamente ya tenemos todo, ya lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar en la fórmula de la linealización. ¿Ya? Ahí tenemos que reemplazar. Y una vez que reemplazamos, simplemente si hay algo que simplificar o hay algo que efectuar, bueno, lo hacemos, pues, ¿no? Ya, normal. Pero si no se puede, lo dejamos así como está. Sí, lo dejamos así como está. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces. A ver, veamos. La linealización de f es de la forma. Acá está. La linealización es f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Pero como x sub 0 por dato vale 2, entonces le hemos puesto 2. ¿Está bien? 2. Reemplazando. Ahora sí reemplazamos, pues, ¿no? Tú te acuerdas que líneas atrás f de 2 es 4 tercios y su derivada es 2. Entonces reemplaza. Ahí está, mira. 4 tercios y su derivada es 2 por x menos 2. ¿Está bien? Ya está. Bueno, si lo dejas así como está, está muy bien, ¿ah? Porque esta presentación me da mucha más información en realidad, ¿no? Me da aquí la ordenada del punto de tangencia, me da su pendiente y también puedo ver su abscisa, ¿cierto? Su abscisa. Pero a veces algunos prefieren ponerlo expresado como polinomio de primer grado en la variable x, ¿no? Entonces, bueno, se efectúa y nos quedaría algo así. ¿Cierto? Ahí está como un polinomio, pues, de primer grado, pues, ¿no? Esta forma. ¿Ya? Pero también lo podemos dejar como el caso anterior, ¿ya? Como el caso anterior. Listo, ya está. El problema termina ahí, ¿sí? No lo voy a negar. Ahí termina el problema, ¿correcto? Pero, pero, yo siempre les he dicho a manera de curiosidad, por decirlo así, si estamos trabajando en R2 y tú puedes graficarlo, o mejor dicho, utilizar un graficador, para saber si toda esta parte matemática que hemos hecho o parte analítica, en realidad pues geométricamente se traduce en la misma información, ¿no? Entonces aquí, como cosa mía, yo he puesto, ¿no? He puesto la gráfica que me ha arrojado el GeoGebra, ¿sí? Y me doy cuenta que alrededor de x sub 0 igual a 2, porque aquí está el 2, cuando nos vamos a nivel de las gráficas, ¿sí? El f de 2 es 4 tercios, aquí lo estoy viendo, entonces 2,4 tercios es el punto tangencial. Y cuando grafiqué x al cubo sobre 6, que es esta función, efectivamente, mira, pasa por ese punto. Y cuando grafiqué la linealización 2x menos 8 tercios, nos sale que efectivamente es que pasa por este punto 2,4 tercios. Muy bien, ya está. Entonces podemos darnos cuenta que está muy bien esta definición de linealización alrededor de este punto linealizado, ¿no? Si formamos aquí una especie de circunferencia, ¿no? Circunferencia, nos daremos cuenta que alrededor de este puntito prácticamente parecen lo mismo, ¿no? Parecen lo mismo. ¿Ya? Muy bien, fenomenal. Ahora, si hemos dicho que la linealización me permite a mí aproximar, sería bueno ver un ejemplo en donde las imágenes de la función lo podemos aproximar con la linealización, ¿ya? Con la linealización. Vamos a ver. A ver, ejemplo 2.
Del ejemplo 1, utilice la linealización para aproximar f de 2,01. Mire. O sea, es lo que me está pidiendo, ¿no? Lo que me está pidiendo. A ver, un minutito, un minutito. Así. Bueno, ya, ahora sí. Les decía, ¿no? Que hemos dicho que la linealización nos permite aproximar valores de la imagen f de x. Entonces, ya que en el ejemplo 1 hemos encontrado la linealización, ahora vamos a utilizarla para poder aproximar la imagen del 2,01. Ya, para poder aproximar esa imagen. Ya, perfecto. Miren, resolución. Voy a repetir aquí el gráfico, ¿sí? El gráfico no me está pidiendo que grafique, sino que lo estoy poniendo para poder ahí ubicar lo que ya hemos obtenido anteriormente. La linealización, que es la recta de color rojo, y tenemos la función cuya regla de correspondencia es x cubo sobre 6, ¿ya? Y el punto tangencial, ¿no? Porque x sub 0 es 2 y su imagen es 4 tercios, ¿no? Entonces ahí está el punto tangencial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿puedo aproximar 2,01 su imagen, ¿sí? Con la linealización que he obtenido, entonces para eso me voy a nivel del eje X, ¿sí? A nivel del eje X me voy por acá y digo, a ver, esto sería el punto linealizado o punto tangencial. Ahí se cumple la condición de la tangente, ¿sí? Hago la proyección, esto sería el centro. Y esto vendría a ser la vecindad, ¿no? La vecindad. Y los X estarían próximos a 2. Tú te das cuenta que al querer hallar f de 2,01, lo que estamos diciendo es que en la función f de x, yo quiero saber cuando x es 2,01. Entonces, si esto es 2,01, nos venimos a esta parte y nos preguntamos, ¿no? Si esto es 2,01, ¿está próximo a 2? Y la respuesta es sí, está bien próximo, ¿correcto? Al corroborar eso, significa que yo puedo usar la linealización que he obtenido en el ejemplo 1, porque eso es alrededor del 2, para poder aproximar la imagen del 2,01, ¿cierto? Para poder aproximar la imagen, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacerlo acá. A ver. Vamos a borrar esta partecita, ¿ya? Ya hemos entendido que el 2,01 efectivamente está cerca del 2, ¿no? Cerca del 2. Listo. Entonces, vamos a escribir acá. Del ejemplo 1 tenemos que la linealización es 2x menos 8 tercios. Como voy a aproximar, entonces, ¿qué voy a hacer? Las imágenes lo voy a aproximar por su linealización. Eso es lo que dice esta parte. Las imágenes, los f de x, los estoy aproximando mediante la linealización en x. ¿Está? Muy bien. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, si x vale 2,01, acá sería x también 2,01, entonces la imagen del 2,01 lo voy a aproximar con la imagen que proyecta la linealización. ¿Ya? Muy bien. Pero como f es x cubo sobre 6, entonces acá lo ponemos, 2,01 al cubo sobre 6, y la linealización es el doble de 2,01 menos 8 tercios. Listo, muy bien. Hay que concentrarse en el lado derecho, ¿ya? En el lado derecho nos sale 1,353333, periodo que se repite. ¿Ya está? Muy bien.
Entonces, al final, el lado izquierdo, que es f de 2,01, aproximadamente, si lo pongo con tres cifras decimales, sería 1,353. ¿Correcto? Ya. Ahora, pero, ¿qué pasa si nosotros queremos comparar esta aproximación con el valor exacto que puede arrojar, pues, una calculadora, ¿no? A ver, entonces vamos a ver qué sucede ahí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces queremos ver qué valor exacto nos da la calculadora. 2,01, ¿no? al cubo, 2,01, acá falta el 1. Ya está, 2,01 al cubo sobre seis. Ya está, este es igual, ahí está, miren, 1,34335. Si nos damos cuenta, coincide décimo, centésimo hasta el milésimo, porque después es 4. Entonces hasta el milésimo está muy bien, ¿no? O sea que nuestra aproximación ha sido bastante aceptable. Acá lo ponemos, ojo, ya está, 2,01 al cubo sobre 6 es igual a 1,3534335. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. De esa forma, hemos utilizado la linealización de f en x sub 0 igual a 2 para poder hallar la imagen de 2,01, pero aproximándolo con la linealización. Muy bien, perfecto. Ya está. Ejemplo 3. Ya, ejemplo 3. Fíjense en este ejemplo. Te dan la función, te dan el x sub 0 y primero te piden hallar la linealización, entonces está fácil, pues no, porque tengo casi toda la información, ¿no? Tenemos toda la información. Muy bien, empecemos. Resolución. Tenemos que f de x es igual a raíz de x más 3, entonces su derivada es igual a 1 sobre 2 raíz de x más 3. Ya está. Muy bien, ya está. Entonces tenemos esta función y su derivada. No te olvides que cuando utilizamos la derivada de una raíz cuadrada teníamos nuestro método práctico, pues, ¿no? La derivada de una raíz cuadrada. Listo, excelente. Este es igual, habíamos hecho es una fracción, dos veces la misma raíz y arriba la derivada, ¿no? De la función. Ahora, ¿cuál está afectando la raíz cuadrada? Pues, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando vas a derivar raíz de x más 3, entonces raíz de x más 3, y tú lo vas a derivar, esto vendría a ser igual si aplicamos nuestra fórmula compuesta. Sí, esto vendría a ser una fracción, dos veces la misma raíz, listo, y la derivada de x más 3, 1. Esta vez. Muy bien. Ahí está, 1 sobre. Ya está. Listo. Es lo que tenemos en esta parte, mira, ¿no? Lo que tenemos. Solo que aquí se lo he puesto directo, pero lo estoy explicando acá. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar en x sub 0. Bueno, ya lo tenemos el f y la derivada, evaluamos nada más, ¿no? Evaluamos. Entonces hay que evaluar. Evaluando en x sub 0 igual a 1. Entonces evalúas, ¿no? 3 más 1, 4, raíz de 4, 2. Y aquí también la derivada sería 2 por 2, 4, un cuarto. ¿Ves? Un cuarto. Ya, ya está. Linealización de f, reemplazamos en la fórmula, porque acá me pide hallar la linealización, entonces reemplazamos en la fórmula. Ahí está. F de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Pero como x sub 0 es 1, lo hemos reemplazado directamente el 1, ¿sí o no? Entonces ahora reemplazamos nada más f de 1 acá y la derivada acá. ¿Está bien? No reemplazamos nada más, ¿ya? Reemplazamos, muy bien. Entonces, vamos a reemplazarlo. Ahí está, ya ves. Obviamente aquí ya le he puesto de una manera simplificada como un polinomio de primer grado, ¿no? ¿Verdad? Porque en realidad aquí esto sería de esta forma, x menos 1, ¿no?
Muy bien, y esto de aquí sería todo sobre 4. 4 por 2 8, menos 1 más 7. Y acá sería 1 por x, ¿no? Que es lo que tenemos en esta parte. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hasta ahí hemos cumplido en parte lo que nos está pidiendo el ejemplo 3. Hallar L de X. Ya lo tengo ahí. Ahora, una vez que tengo la linealización, no te olvides que con él tú puedes aproximar. Y me piden aproximar raíz de 3,98, ¿cierto? Aquí puede surgir un inconveniente. ¿Por qué? Porque si tú has escuchado muy bien lo que dije, cuando vamos a utilizar la aproximación lineal, el número x, ¿no? El número x tiene que estar próximo al x sub 0. ¿Está bien? Próximo al x sub 0. Como el x sub 0 es 1, entonces yo necesito valores que estén próximos a 1. Pero da la casualidad que cuando tú ves lo que tienes que aproximar, que es raíz de 3,98, entonces uno puede suponer que x es igual a 3,98, pero lamentablemente esa suposición estaría equivocada por una sencilla razón, ¿no? Porque 3,98 no está cerca de 1. ¿Cierto? No está cerca de 1. Esto sucedería si yo digo, bueno, este raíz de 3,98 es como si fuera una raíz de x, ¿no? Entonces x vale 3,98. Ya está. Pero en realidad no es a veces el camino más apropiado. Ya no es el camino más apropiado. Si tú tienes que tu centro es 1 y acá está 3,98, entonces, lo que tú puedes hacer tal vez es separar el 3,98. Listo, 3,98. Ya está. Y, por ejemplo, ponerlo como 3 más 0,98. Y en este caso, si a él le llamamos x, estaría cerca al x sub 0, que es 1. ¿No? Muy bien. ¿No? De esa forma, ¿no? De esa forma. ¿Correcto? Y en este caso, esta es la forma de proceder. ¿Por qué? Porque la función, mira cómo se lo está escribiendo. X más 3. Entonces yo debo encontrar un X que cuando le sumo 3 me dé 3,98. Y ese X, ¿quién sería? 0,98. ¿Ya ves? ¿No? De esa forma, yo tengo que a veces adaptarlo a mi problema. Cuando te dan la función es más fácil porque tú solamente tienes que hasta cierto punto hacer un tanteo inteligente, por decirlo así, qué valor debe ser X para que al aumentarle 3 me dé 3,98. Y eso no es difícil darse cuenta que es 0,98. ¿No? Muy bien. Ya está. Listo. Excelente. Excelente. Entonces aquí vamos a esta parte y vamos a aproximar raíz de 3,98. ¿Ya? Yo te recomiendo que cuando tengas estos tipos de problemas en donde a ti te dicen que aproximes, entonces la fórmula de aproximación de las imágenes mediante la linealización es así, ¿no? F de X se aproxima por la linealización de X, pero F de X, según su regla de correspondencia, es raíz de X más 3. Y la linealización en X, su regla de correspondencia es X más 7 sobre 4. Ya está. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos hacer que esta fórmula de aproximación nos sirva para calcular raíz de 3,98, entonces tenemos que darle el valor a x, pues, ¿no? Y el valor a x que le vamos a dar es 0,98 para que al aumentarle 3 nos salga 3,98. Acá, ¿ves? ¿Cierto? Ya, entonces esa es la idea. Entonces aquí, ahí está, ¿ves? X le he puesto 0,98, porque cuando le sumo 3 me va a salir 3,98, que es lo que quiero. Pero si X es 0,98, entonces aquí también vendría a ser 0,98, le sumo 7 y todo eso entre 4. Listo. Ya está. Muy bien. Ya está. Muy bien. A ver.
Entonces, si sumamos 0,98 más 3, eso vendría a ser 3,98 con su raíz cuadrada, que es justamente lo que me piden aproximar. Entonces, esto con la linealización sería 0,98 más 7 entre 4 y eso es 1,995, ¿no? 1,995, ya está. Si queremos ver qué tan bueno ha sido la aproximación, entonces aquí ponemos ojito, según la calculadora, esto es 1,994993734. Entonces se podría decir que si nosotros redondeamos al décimo, centésimo, milésimo, entonces este 9 al redondearlo vendría a ser 5, lo cual es bastante significativo para el proceso que hemos obtenido. ¿Ya? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente, ya está. Ya, creo que aquí ya terminamos con lo que es, en este caso, la linealización. Entonces ahora pasaríamos a lo que es el diferencial, ¿no? El diferencial. Ya. Muy bien, veamos entonces el diferencial. El diferencial más que todo es cuando se refiere a una pequeña parte. Es más o menos la idea, ya, más o menos la idea. A ver, es como que nosotros tenemos, nosotros tenemos una línea, ¿no? Una línea, está una línea, ¿correcto? Y de esa línea tomamos un pedacito, por ejemplo, este pedacito. La pregunta es, ¿no? Del todo, es un pedacito, ¿no? Algo pequeño, ¿cierto? Y si tomamos algo así, más pequeño o así, prácticamente la longitud de esto, ¿a dónde tendería? A cero, ¿cierto? A cero. Entonces, cuando se habla de diferenciales, son cantidades bien pequeñitas que son casi cero, ¿cierto? Casi cero. Entonces, en ese caso es como lo que estamos viendo, ¿no? Aquí estas cuestiones de negritos son unos pedacitos de la línea de azul, ¿no? Son como unos pedacitos, ¿no? Entonces a eso se le va a llamar, cuando trabajemos a nivel de las variables, el diferencial, ¿no? El diferencial de una función. Muy bien, entonces acá lo ponemos, fíjate, ahí está. Voy a explicar la idea de este diferencial, ¿ya? Mira, fíjate. Vamos a explicar para poder entender bien. Cuando hicimos la interpretación geométrica de la derivada en un punto, hicimos el trazo de la recta tangente, ¿verdad? Pero no lo trazamos directamente la recta tangente, sino que primero elegimos dos puntos, ¿no? Dos puntos de la gráfica, por ejemplo, este punto de acá y este punto, que vendría a ser en este caso el punto tangencial, ¿correcto? Y por ahí trazábamos, ¿qué cosa? Una secante, ¿no? Por aquí trazábamos una secante. Por ahí trazábamos una secante. Ya está. ¿Y cómo entendíamos este razonamiento? Que la secante, conforme este punto móvil se vaya desplazando por la curva, no se vaya desplazando por la curva, entonces quiere decir que él, ¿no? Esta línea secante también se iba moviendo, ¿cierto? También se va moviendo, pues, ¿no? Listo, entonces si este puntito está por acá, la secante estaría por acá, si está en esta parte, por ahí pasaría la secante, ¿no? De tal manera que la posición límite de esta recta secante cuando uno de sus puntos se acerca al otro, vendría a ser la recta tangente, ¿no? La recta tangente, ya, muy bien. Entonces tú te das cuenta que después de trazar la recta secante y también la recta tangente, se han formado dos triangulitos, ¿no? Un triangulito mayor, por decirlo así, que involucra a la recta secante, una parte de ella como, aquí, voy a poner aquí,
Está, ¿no? Una parte de ella como la hipotenusa, pues, ¿no? La hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero también tenemos la recta tangente. Y esta recta tangente también tiene un triángulo rectángulo. Acá está, mira, un triángulo rectángulo. Ahí está, un triángulo rectángulo. Muy bien, ya está. Donde la hipotenusa es una parte de la recta tangente, ¿correcto? Listo. Tú te das cuenta que en estos casos podemos apreciar que el cateto horizontal del triángulo amarillo con el cateto horizontal del triángulo azul prácticamente tienen la misma longitud. Ya está. ¿No? Prácticamente tienen la misma longitud. En cambio, cuando tú observas la variación de Y que está asociada al cateto vertical de la secante, ¿correcto? La variación de Y, listo, vendría a ser este cateto vertical de amarillo, listo, y el diferencial de Y que vendría a ser este cateto de azul. Entonces tú te das cuenta que estos dos no van a llegar pues a ser iguales, ¿no? Son totalmente diferentes. Uno es mayor que el otro, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de diferencial, solo que aquí no le he puesto porque tendría que haber hecho un gráfico así, ¿no? O sea, un gráfico así. Y aquí, al momento de poner el triangulito rectángulo, tendría que haberlo puesto así, que ni se va a ver tampoco. Así, ¿cierto? Entonces, para no ponerlo tan pequeñito, es como que le hemos hecho un super zoom, ¿no? Un super zoom. Ya, un super zoom. Muy bien, listo. Entonces, este triangulito de azul con este triangulito de amarillo en realidad deberían estar ya punto a punto acá, ¿no? Estos dos deberían estar aquí en este puntito, ¿sí? En este puntito. Y significa que estos triangulitos son más pequeñitos, ¿no? Cerquitas acá. Cuando la variación, cuando la variación es casi cero, ¿por qué razón? Porque en este caso, cuando tú conoces un punto inicial y aquí tienes un punto final, tú puedes hallar la variación, ¿no? La variación vendría a ser el x final menos el x inicial, ¿cierto? Esa sería la variación, porque tenemos dos extremos. Pero cuando un extremo está cerca al otro, ¿no? Cuando un extremo está cerca al otro, entonces ahí ya decimos que la variación tiende a cero, porque su diferencia, como a ser casi iguales, va a tender a cero, ¿no? ¿Cierto? Y va a tender a cero. Entonces, justamente cuando la variación tiende a cero, es ahí donde surge esta notación derivada diferencial de x, ¿no? Diferencial de x, porque estamos hablando de la variable x. Entonces, el diferencial de x, ¿qué significa? Que es una variación, pero casi cero, ¿no? Su longitud imperceptible, ¿no? A la vista, porque es casi cero, ¿cierto? Casi cero. Muy bien, ya está. Entonces, cada vez que pongamos diferencial de x, geométricamente significa que este triangulito eh, de azul está cerquita al punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Ya? Muy bien. Y cuando se trabaje con variación, simplemente utilizamos el delta de x y el delta de y. ¿Correcto? Simplemente usamos ambos. Ya usamos ambos. Listo. Ya está. Ahora sí, volviendo al, al problema. Mira, volviendo al problema. Aquí tenemos la recta tangente, ¿no? Y tú sabes su fórmula de linealización. ¿Ya? Esto sería igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Ya está.
Muy bien, listo. Un detalle importante. Tú sabes que esto se conoce como la variación en X, ¿correcto? La variación en X. Ya está. Y como estamos en una linealización, significa que X tiende a X sub 0. Ya está. Entonces, cuando X tiende a X sub 0, ¿qué hemos dicho? Que esta variación es casi cero y se coloca como diferencial de X, ¿cierto? Entonces, tu linealización vendría a ser así, ¿no? F de X sub 0 más la derivada en X sub 0, ahí está, multiplicado por diferencial de X. Mira, ahí está, diferencial de X, ¿no? Muy bien, listo. Y precisamente este lado derecho, donde tú tienes la derivada acompañado del diferencial de su variable, ¿sí? Es lo que se conoce como el diferencial de la función de f, de la función f. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso viene a ser el diferencial de la función f. ¿Por qué razón? Porque aquí está el f de x sub 0, que es su ordenada, pero no fue suficiente, pues, ¿no? Y aquí aparece su, ahí está, aquí aparece su diferencial de f. Ya está, ya. Precisamente en la definición, ahí lo tenemos, ¿no? Sea f una función derivable, entonces si y es igual a f de x, la diferencial de y se define como, ¿ya ves? La diferencial de y es la derivada acompañada del diferencial de su variable. O sea que, en otras palabras, cuando hablamos de diferencial de f, lo puedo escribir así, diferencial de y esto es igual a f' de x sub 0 por diferencial de x. Ya está. Eso vendría a ser el diferencial de f. Le ponemos diferencial de y o si no directamente diferencial de f, ¿no? Listo, ya está, no hay problema. Esto sería f' de x diferencial de x. Ya está. Muy bien, y esto vendría a ser el diferencial. ¿Pero de quién? De la función. El diferencial de la función. Perfecto. Ahora sí, vamos a ponerlo acá. Consideraciones, ¿ves? Cuando decimos que la variación es igual a su diferencial, cuando la variación tiende a cero, ¿no? Tiende a cero. Es bien pequeñito. ¿Cómo se define la variación de y? Se define como el f del final menos el f de inicial. Ya está. Además, ya está. A ver aquí, a ver aquí. Un momentito, no sé qué está pasando acá. A ver, quiere pasar. Ya, ahora sí creo que se arregló. A ver, les decía, ¿no? En las consideraciones tenemos que la variación de x es exactamente al diferencial de x y no se olviden que eso sucede cuando el delta de x tiende a cero, ¿no? Tiende a cero. Ya está. Aquí tenemos la variación de y. Además, la fórmula de aproximación que la variación de f es aproximadamente la diferencial de f, ¿cierto? Se puede aproximar cuando x tiende a x sub 0. Y sabemos que el diferencial de f es igual a su derivada acompañado del diferencial de su variable. Ya está. Muy bien. Perfecto. Ya. Determina el diferencial de cada una de las siguientes funciones. Listo. A ver, tenemos aquí el primero. Miren, aquí en este recuadro de verde estoy poniendo la definición de diferencial. Si y es igual a f de x, entonces derivada de y es igual a derivada de x diferencial de x. Ya. O si no, de frente ponemos derivada de la función f de x es igual a f' de x por diferencial de x. Ya está. Muy bien. Tú te das cuenta que para calcular el diferencial necesito la derivada. O sea que podemos utilizar todas nuestras técnicas de derivación. Ya lo podemos usar, ¿sí? Porque
al momento de calcular el diferencial o la diferencial de una función, necesito saber derivar primero. ¿Ah? Muy bien. Podemos utilizar nuestras fórmulas eh, básicas, nuestras fórmulas compuestas, ¿cierto? Y si tuviéramos una función implícita, podríamos utilizar regla de la cadena, ¿no? Regla de la cadena. ¿Ya? Muy bien, excelente. Entonces ahora ponemos aquí la derivada de x a la 20, ¿no? De x a la 20, y ya sabemos que en este caso siempre hay que acompañarlo con el diferencial de la variable independiente. Ya está. Ya, ese es importantísimo. No nos olvidemos de eso. Listo. Ya está. Muy bien, bueno, aquí está sencillo para derivar, ¿sí o no? ¿No? Sencillísimo. Entonces, si vamos a derivar, si vamos a derivar, nos damos cuenta que es una fórmula básica nada más, ¿cierto? Una fórmula básica, ¿no? Bajamos la potencia, copiamos la variable y a la potencia anterior le quitamos 1. Ya está, ahí está. Listo. Y no te olvides de acompañarlo del diferencial de su variable independiente. Y ahí termina, ¿no? Ahí termina. No nos están pidiendo más, solamente nos piden que determinemos el diferencial de cada una de las siguientes funciones. Nada más eso nos está pidiendo. La derivada acompañado del diferencial de su variable, ¿no? De su variable. Ya está. Muy bien. Otro ejemplito. En este caso, si bien es cierto, tenemos f, pero la variable no es x, la variable es t, y no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema que la variable sea cualquier otra letra, ¿no? Ya nosotros en su momento lo dijimos, hay que acostumbrarse siempre a trabajar también con otro tipo distinto de letra, ¿no? Hay que acostumbrarse. Ya, perfecto. Entonces, para este problema, si voy a calcular la derivada, no, perdón, el diferencial de la función f, entonces sería la derivada, ¿no? De esta expresión por... Ay, silenciarlo esto. A ver, ahí está, mejor. Ya. Les decía que en este caso, para hallar el diferencial de f de t, es igual la derivada, ¿no? Acompañado del diferencial de su variable. ¿Está bien? Cuando nos concentramos en la derivada, nos damos cuenta que vamos a usar la fórmula compuesta del exponencial y la fórmula compuesta del coseno, ¿cierto? ¿No? Entonces es lo que vamos a usar. Entonces, diferencial de esta función sería, a ver, derivada del exponencial es el mismo exponencial por la derivada del exponente, o sea que esto es 2e a la 2t. Ya está. Menos derivada del coseno es seno, ¿cierto? ¿No? Derivada del coseno es seno negativo, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. A ver, tú sabes que si derivamos e a la 2t, este es igual la derivada del exponencial por, ¿no? La derivada de este exponencial vendría a ser el mismo por la derivada del exponente, pues, ¿no? Y esto vendría a ser derivada de 2t, 2 e a la 2t. Listo. Ya está. Entonces, esto vendría a ser, en este caso, la derivada, ¿no? Del exponencial. Acá lo ponemos a ver. Ahí está, 12 a la 2t. Luego tenemos el coseno de 5t, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a trabajar el coseno de 5t, listo, es igual. Ya está. El coseno del 5. La derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Es el menos seno, acá.
menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo, que sería 5. Lo puse acá. Ya está. Muy bien. Y ahora, como le antecede al coseno un menos, menos por menos, más 5 seno de 5t. Ya está. Muy bien. Excelente. ¿Ya ven? En este caso, indirectamente, al pedirnos el diferencial de una función, también nos está diciendo que sí o sí tenemos que calcular la derivada. Sí o sí tenemos que calcular la derivada. Eso es lo que nos está diciendo. Ah, muy bien. Y para ello hay que recordar las fórmulas básicas o las fórmulas compuestas, ¿no? O la derivación implícita, ¿no? La derivación implícita, ¿no? Muy bien. Listo. Ya está. Ahí está, acompañado del diferencial de su variable, pues, ¿no? Diferencial de su variable. Propiedades. Ya está, las propiedades. Muy bien. Vamos a poner aquí las propiedades. A ver, miren. Ustedes recordarán que las derivadas tenían sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una constante que multiplicaba a una función y tú querías derivar, entonces en este caso la constante no se derivaba y solamente se derivaba la función que lo acompaña. Muy bien, ¿correcto? Y una propiedad similar es para el diferencial, mira, acá está, ¿ves? Para el diferencial. ¿Qué nos dice esta propiedad del diferencial? Si nosotros queremos calcular el diferencial, ¿no?, de una constante que está multiplicado por una función, entonces la constante puede salir fuera del diferencial y solamente después multiplicarlo por el diferencial de la función. ¿No? Muy bien, nada más, ¿no? Esa parte. Listo. Ya, en realidad decimos pues multiplicarlo, ¿no? Multiplicarlo porque tenemos esa idea, ¿no?, de que se ve como un producto, ¿no? Se ve como un producto. Muy bien. También ustedes recordarán que si teníamos la suma de dos funciones y luego lo derivamos, esto sería igual. Derivada del primero, ahí está, derivada del primero, más la derivada del segundo. Muy bien. Entonces, de igual manera, si tenemos el diferencial de la suma de dos funciones, porque u y v son funciones, eso sería igual diferencial del primero más diferencial del segundo. ¿Cierto? Ya, muy bien, excelente. Pero el más llamativo tal vez son las dos últimas, ¿no? Las dos últimas. ¿Por qué razón? Porque la derivada también tiene una propiedad que involucra al producto de dos funciones, ¿sí? O sea, si yo tengo una función f de x y lo multiplico por otra función g de x, ya está. Entonces, quiere decir que si vamos a derivar, esto sería igual. Derivada del primero por el segundo, ya está. Más el primero por la derivada del segundo. Ya está, por la derivada del segundo. Muy bien. Algo similar vamos a obtener con el diferencial del producto de dos funciones. Mira, acá lo voy a explicar, ¿ya? Fíjate. Algo similar. De ahí lo acomodamos. En vez de decir derivada, ¿qué decimos? Diferencial. Sería diferencial del primero, ¿no? Entonces acá sería diferencial del primero por el segundo más diferencial, no, listo, del segundo, ¿no? Porque es como si fuera derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero, pues, ¿no? Ya, más acá vamos a ponerlo. El primero
Diferencial del primero por el segundo más el primero por el diferencial del segundo. Ya está. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces sería así, ¿no? Diferencial del primero por el segundo más el primero por el diferencial del segundo. ¿Correcto? Solo que aquí se hace un pequeño acomodo, ¿no? Un pequeño acomodo. A ver, un pequeño acomodo. Esto vendría a ser b al inicio, diferencial de u, más u diferencial de u. Ya está. Listo. Y eso es lo que vendría a ser la propiedad 3, ¿no? La propiedad 3. Acá está la propiedad 3. Lo mismo que está acá. U diferencial de v, acá está. U diferencial de u. B diferencial de u, acá está. B diferencial de u. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y lo mismo sucederá, ¿no? Lo mismo sucederá, solo que aquí está en términos conmutativos, ¿no? Este se ha puesto primero, este se ha puesto segundo. ¿Ya? En cambio, les decía que la última propiedad tiene que ver con la parte de eh, la división, ¿no? Con la parte de la división. Ustedes recordarán que también dentro de las propiedades de la derivada había la propiedad 4 que era la derivada del cociente de dos funciones, pues, ¿no? El cociente de funciones. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Del cociente. Del cociente, tú te acuerdas que cuando era la derivada, ¿no? Cuando era la derivada, esto es igual derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Cuando decimos el segundo nos estamos refiriendo pues al denominador, ¿sí? ¿No? Al denominador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos eso, podemos hacer una especie de analogía con el diferencial del cociente, en este caso de dos funciones, ¿sí? Entonces el diferencial lo podríamos poner así. Esto sería diferencial. Entonces acá podemos escribirlo de esta forma. El diferencial del primero por el segundo menos el primero por el diferencial del segundo. El primero por el diferencial del segundo. ¿Sabes? Y todo sobre denominador al cuadrado. ¿Ya ven? Solo que aquí después se acomoda, ¿no? Acá, por ejemplo, este b se pone al inicio y luego se multiplica por el diferencial de u. Menos, bueno, aquí sí queda normal y sobre b al cuadrado. ¿Ya? Esas son las propiedades para calcular el diferencial de una función. Como les decía, es bastante similar a lo que se utiliza cuando uno trabaja con la derivada, ¿no? Cuando uno trabaja con la derivada, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos. Algo más importante por acá. Un diferencial se define como un infinitesimal. O sea, más o menos es como que tengamos en consideración el cero. Si nos alejamos extremadamente del cero, ¿eso cómo se conoce? Como el infinito, que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Si me alejo el cero hacia la derecha, será el más infinito, y si me alejo el cero hacia la izquierda, será el menos infinito, ¿sí o no? Pero también puede haber todo lo contrario con respecto al cero. Me acerco hacia el cero. Entonces, ese acercamiento se le llama un infinitesimal. Acercarse completamente al cero, ¿no? Por la derecha o por la izquierda, entonces eso es un infinitesimal, ¿cierto? Y a esas cantidades cerquitas a cero, que son bien pequeñitas, se le denomina infinitésimos, ¿no? Los infinitésimos, ¿sí? Los infinitésimos. Muy bien. Entonces, en este caso, eh, eso vendría a ser el diferencial. Como son cantidades bien pequeñas, bien pequeñitas, ¿no? Casi cero,
Entonces es un infinitesimal. ¿Ya? ¿Qué cosa dice acá? Que es una diferencia entre dos puntos de una misma variable. Bueno, no, pero dicha diferencia es extremadamente pequeña, tanto que tiende a ser cero, ¿ya ves? ¿No? Muy bien, casi cero, ¿no? Casi cero. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver un ejemplo para poder aplicar esto del diferencial. Miren, yo en lo personal a veces no soy tanto en esta parte de cálculo diferencial de utilizar mucho propiedades de diferenciales. Yo mayormente prefiero utilizar la condición general, ¿no? La definición general de diferencial, que es la derivada multiplicado por el diferencial de su variable independiente. ¿Ya? Mayormente con ese de ahí. A ver, veamos qué dice este problema. La función f cumple las siguientes condiciones. Su gráfica pasa por el punto 0, pi, o sea, ¿eso qué significa? Significa que si esto es la gráfica, debe pasar por el punto 0, pi. O sea, es decir, que cuando y vale pi, eso es igual a la imagen del cero. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Ya, muy bien, listo. Y además, aquí nos dice que el diferencial de f de x es 2x coseno hiperbólico de x más x cuadrado por seno hiperbólico de x. Ya está. Listo. ¿Cuál es la regla de correspondencia de f? Muy bien. Ya está. Un dato interesante es lo siguiente, ¿no? Que cuando tenemos el diferencial, nosotros hemos dicho que se puede poner de esta forma, ¿está bien? O si no, cuando y es igual a f de x, ¿sí? Lo podemos poner de esta forma. Ya está. Cualquiera de esas dos formas podemos trabajarlo, ¿no? Cualquiera de esas dos, ¿sí? Muy bien, ya está. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Miren, hay ocasiones en que ciertas funciones tienen que hacer una generalización, por decirlo así. ¿Ah? Y para ello depende mucho de las condiciones del problema, ¿cierto? Por ejemplo, este es un problema en donde vamos a tener que usar una función bastante general, ¿no? Bastante general. No es que sea complicado, ¿ah? Eso sí, ahorita vamos a explicar cuál es el fundamento, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Ya. Entonces aquí me están pidiendo la regla de correspondencia de f. Mira, acá está. El diferencial de la función es su derivada con el diferencial de su variable independiente. ¿Correcto? Ya, eso estamos de acuerdo. Luego hemos visto el diferencial del producto, ¿no? El diferencial del producto, ¿no? Ahí está el diferencial del producto de dos funciones. Listo. Ya está. Siendo u igual a u de x, o sea, me está diciendo que son funciones. Entonces, ahí está. Ahí, creo que esta parte está mejor. Allá. Miren, si yo no quiero utilizar esta propiedad número 3 y quiero utilizar la definición general, entonces la definición general nos dice lo siguiente. Si tú tienes el diferencial de una función, entonces eso es igual a la derivada de esta función multiplicado por el diferencial de su variable. ¿Está bien? Ya está. Y tú puedes resolver este producto, porque tú sabes que esto es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿No? Muy bien, ya está. Y esto es diferencial de...
Muy bien. Y eso es más que todo la idea que nosotros vamos a utilizar. Mira, a partir de este lado derecho, nos vamos a convertir en este lado izquierdo, ¿cierto? O sea, esa es más o menos la idea, ¿no? La idea, ¿ya? Muy bien. Y todo lo que está en este lado izquierdo, lo que aparece dentro del paréntesis, ¿qué cosa es? Una función, ¿no? Una función. Ya, perfecto. Ahora sí, veamos entonces. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el diferencial de esta función es esto de acá. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Pero tú recordarás cuando se ha visto el producto, ¿no? Este es producto. Mira, acá tenemos la derivada de una función que está en el primer sumando, por decirlo así, pero que en el segundo se encuentra la función. Y también en el primer sumando tenemos a v y en el segundo v está derivado. Ahí está. Muy bien. Este puntito rojito, ¿dónde salió? Ya. Excelente. Ahí está. Entonces te decía, fíjate que aquí tú puedes apreciar que tenemos la derivada de una función y en el otro sumando está la función. Luego aquí tenemos la función y en el otro sumando está la derivada de esa función. ¿Cierto? Y eso no es una casualidad porque tú aquí lo puedes apreciar, mira. Fíjate, si tú derivas x al cuadrado, ¿cuánto es su derivada? 2x. ¿Está bien? Esa es su derivada, ¿no? 2x, ¿no? Si tú derivas x al cuadrado, entonces su derivada es 2x. Y lo mismo acá. Si tú tienes coseno hiperbólico de x, entonces aquí su derivada es seno hiperbólico de x. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esta es una característica de la derivada del producto de dos funciones. ¿Sí? En un sumando, por decirlo así, vas a encontrar la derivada de una función que está en el otro sumando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el x cuadrado, su derivada es 2x, ¿sí? Y luego, si aquí tienes una derivada, aquí aparece la otra función. Muy bien, ahí está, ¿ves? X al cuadrado, su derivada es 2x. Entonces, esto tiene que ser la función y su derivada aquí vendría a ser seno hiperbólico de x. Con esa información, tú ya puedes colocar el diferencial de f de x en esta forma, ¿sí? U por v'. Entonces, u por v. U vendría a ser x al cuadrado. Listo. Y aquí sería coseno hiperbólico de x. Ya está. Muy bien. Ya, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, un poquito más pegadito, ahí explicamos la idea. Que a esto le falta estar acompañado por el diferencial de x. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Entonces aquí tendríamos de esta forma. Lo que está aquí sería la derivada de este producto, x cuadrado coseno hiperbólico de x. Y es verdad, claro que sí, ¿no? Derivada del primero 2x por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Sencillo, ¿no? Sencillo. Entonces, a partir de acá, ¿no? Entonces, a partir de acá, eso, no sé qué pasó. Ahí, creo que ahora sí.
Ahí está, ahora sí creo que ya se arregló. No sé qué había pasado. Ya les decía que esto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya está, hasta ahí está bien, perfecto. Pero cuando, cuando queremos hallar la regla de correspondencia de f, entonces, basados en este de acá, si aquí tengo la derivada, entonces f es el que se pone en el lado izquierdo. Sí. Ya está, listo. Entonces, cuando tenemos el diferencial de la función, y esto vendría a ser la derivada de esta función por diferencial de x, ¿ya? Podríamos tranquilamente pensar que la regla de correspondencia de f de x es x cuadrado coseno hiperbólico de x, ¿cierto? Que no está mal, porque si tú quieres calcular el diferencial, esto sería igual derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo acompañado del diferencial de x, que vendría a ser lo mismo que tenemos acá. ¿Te das cuenta, no? Entonces, de esa forma, f de x vendría a ser esta parte, ¿no? Esta parte de acá. Hasta ahí parece que el problema hubiera concluido, ¿sí o no? Pero no es verdad. Si bien es cierto, f de x es x cuadrado por coseno hiperbólico de x, satisface el diferencial, pero lo cierto es que no pasa por 0, pi. Cuando x vale 0, la imagen vale 0. Ya está. ¿Ves? Entonces, entonces en este caso me tiene que salir pi. Y cuando x vale 0, me va a salir 0. Pero si uno se pone a buscar cuál sería el error si todo hemos hecho bien, es que aquí hay un detalle importante. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese sido así? Diferencial de f de x es igual, y lo pongo así, miren, x cuadrado por coseno hiperbólico de x más una constante de integración. Ya está, ¿no? Y eso de ahí lo derivo diferencial de x. Si tú te das cuenta, mira, esta derivada lo derivo a x cuadrado por coseno hiperbólico de x vendría a ser lo que está arriba, ¿sí? Más esta derivada de una constante, 0. Y al final, cuando se adjunta el diferencial de x, tú obtendrías lo mismo de arriba, ¿no? Lo mismo de arriba. Solo que ahora, al ponerle un más c, ¿no? Al ponerle un más c, quiere decir que mi f de x es más general, porque sería simplemente así, ¿no? El f de x sería x cuadrado, ¿no? X cuadrado sería x cuadrado coseno hiperbólico de x, ya está, más c. Ahora sí, fíjate, ahora sí ya está mucho mejor la función, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Que f de x en realidad es x cuadrado por coseno hiperbólico de x más c. ¿Por qué razón? Porque cuando yo derivo esto y la constante c es 0, su derivada, entonces voy a poder eh, colocarlo, ¿no? Colocarlo eh, como una familia, porque esto sería una familia uniparamétrica, ¿no? Más c, en donde yo tengo que saber cuánto vale este valor c. Lo bueno que para encontrar el valor de un parámetro,
¿sí? En una expresión, teniendo en cuenta que hay un dato que nos dice, por ejemplo, que pasa por el punto. Entonces, cuando yo reemplace el valor de x, ¿no? En esta expresión, que vendría a ser así, f de 0 igual 0 al cuadrado, coseno hiperbólico de 0 más c. Ahí está, ¿cierto? Muy bien, más c. ¿Y el f de 0 cuánto es? Pi. Y esto es igual, esto es 0, y aquí nos quedaría c. O sea que sería c igual a pi. Por lo tanto, la respuesta sería f de x igual a x cuadrado por coseno hiperbólico de x más c. ¿Pero cuánto vale c? Pi. Entonces sería más pi, ¿no? Más pi. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Y eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos acá, miren. F de x, ¿no? El diferencial. Date cuenta que 2x es la derivada de x cuadrado, que es lo que tenemos acá. ¿Correcto? Entonces sería la derivada del primero por coseno hiperbólico de x. Más, aquí sería el primero, que es x cuadrado, por la derivada, ¿no? La derivada del segundo. Y el segundo, ¿quién vendría a ser? Coseno hiperbólico, ¿no? Coseno hiperbólico. ¿Por qué razón? Es que aquí el seno hiperbólico es la derivada del coseno hiperbólico. ¿Y qué dijimos? Si aquí está el coseno hiperbólico, en el otro está su derivada. Si aquí está el x cuadrado, en el otro está su derivada. ¿Cierto? Ya está, muy bien. Se cumple. Entonces, inicialmente se podría decir que el diferencial de f de x vendría a ser igual a x cuadrado por coseno hiperbólico de x, derivada acompañado de su diferencial de x. ¿Está bien? Ya está. Pero, aquí viene el pero esta derivada también lo puedo obtener si a lo que está dentro del paréntesis le aumento cualquier constante c. ¿Está? Muy bien. Y de esa forma, el f de x vendría a ser x cuadrado coseno hiperbólico de x más c. Ya está. Muy bien. ¿Ya ven? Ahora sí, lo que debemos hacer es encontrar el valor de c. ¿Ya? O sea, más o menos esto cómo funciona así para que puedan entender, ¿no? Es como cuando tú hablas de la derivada en un punto y es la pendiente, pero si tú tienes varias rectas tangentes, perdón, varias rectas paralelas, entonces todas ellas tienen la misma pendiente, ¿no? Entonces todas ellas tendrían la misma pendiente, ¿no? Entonces, si esto es, por ejemplo, ¿no? Un y igual 2x más 3, entonces esto sería también un y igual 2x más 7, por ejemplo. Esto sería un 2x menos 1, esto sería un 2x menos 5, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces tú te das cuenta que todos ellos tienen el 2x, ¿sí? El 2x, o sea que en general nosotros lo podríamos poner 2x más una constante c, ¿no? 2x más una constante c, ¿correcto? Porque esto vendría a ser paralelo, ¿no? Todas estas paralelas tienen la misma pendiente. Entonces, cuando tenemos este tipo de notación, hablamos de que tenemos una forma, ¿no? General, ¿no? Para poder hallar el f de x. Y que esta constante de integración, como, bueno, así se le conoce después, ¿no? Constante de integración. Y esa constante, ¿cómo lo podemos hallar? Con un dato. Y ese dato es que la gráfica pasa por 0, pi, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, reemplazamos y ahí hallamos el valor de esa constante. ¿Ya? Muy bien. A ver, ahí está. Como la gráfica de f pasa por el punto 0, pi, se cumple que, ¿no? Se cumple que f de 0 es igual a pi. ¿Correcto? Porque me está diciendo que pasa por 0, pi. Entonces la abscisa que sería 0, su imagen sería la ordenada pi. Perfecto, está bien. Está. Entonces, ¿no? Entonces, cuando se reemplaza es ahí donde vamos a encontrar el valor de c, ¿no? Porque esto se reemplazaría así, ¿no? X vale 0, este es igual a 0 al cuadrado,
coseno hiperbólico de 0 más c. Esto creo que es constante, ¿no? Ya está. Y al final f de 0 sería pi, y esto es igual a 0, 0 cuadrado 0 por coseno hiperbólico de 0, 0, y esto sería c. Entonces, ya está. Y esto sería c. Por lo tanto, f de x es igual a x cuadrado coseno hiperbólico de x más c, pero como c vale pi, entonces sería más pi. Ya está. Muy bien, y eso sería la respuesta. Mira, ya ves. Entonces, cuando tenemos un diferencial y queremos hallar f de x, recuerda que siempre hay que aumentarle más una constante. ¿Y eso por qué razón? Porque la derivada es 0 y al final cuando lo sumas con el proceso anterior sigue siendo el mismo proceso. ¿Ya? Sigue siendo el mismo proceso. Muy bien, ya está. Perfecto. Ya ves, aquí ves. Lo diferencias y el pi desaparece por la derivada del 0 y te queda lo que está aquí en azulito, ¿no? Lo que está aquí en azulito. Ya después sigue el mismo proceso, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora sí. Aproximación con diferenciales. Allá. Mira. Así como hemos hecho aproximación a través de la linealización, nosotros también podemos hacer aproximaciones, pero aplicando diferenciales. ¿Ya? O sea, si nosotros eh, aplicamos diferenciales, también va a ser una muy buena técnica, ¿no? Para poder realizar aproximaciones. ¿Ya? Listo, entonces veamos. A ver, fórmula de aproximación. Sabemos que, a ver, en las PPT anteriores, cuando hicimos esto del triangulito, ¿sí? ¿Se acuerdan el triangulito de la secante y de la tangente que se forman? Las consideraciones. Fíjense que después de además hay una fórmula que nos indica que la variación de la función, en este caso, eh, se puede aproximar por el diferencial de la función. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. La variación de la función se puede aproximar por el diferencial de la función. Entonces, por eso acá le ponemos, sabemos que la variación de la función se puede aproximar por el diferencial de la función. Mira, qué interesante. Obviamente cuando x está cerca a x sub 0, ¿ah? Eso sí hay que recordarlo. Muy bien. Pero cuando vimos razones de cambio, la variación, ¿cómo se define? ¿No? Se define como f del valor final menos f del valor inicial, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, reemplazamos f del valor final menos f del valor inicial. Ese es aproximadamente diferencial de f. O sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente, ¿ya? Estoy trabajando con esta fórmula, que la variación de la función es aproximadamente el diferencial de dicha función, pero cuando vimos aquí la derivada como razón de cambio, ¿cierto? Entonces ahí hablamos del incremento, ¿no? De la variación. Y habían dos formas, ¿no? La variación para X y la variación para F, ¿no? Que es el Y. Y justo la variación para el F tenía justamente esta definición, que es el f del valor final menos el f del valor inicial. ¿Está bien? Ya está, muy bien. Listo. Entonces lo único que vamos a hacer es que este lado izquierdo de la nubecita se reemplace por este lado derecho, lo cual ya se hizo efectivo
Y eso tiene que ser aproximadamente el diferencial de f. Ya, el diferencial de f. Muy bien. Listo. Podemos despejar el f del valor final. Mira, podemos despejarlo. El f del valor final, este es aproximadamente, ¿está? Este es aproximadamente el f del valor inicial más el diferencial de f. Ya está. Muy bien. Si lo ponemos en términos de, a ver, aquí, en términos formales, el valor final se refiere al valor final de la variable x. ¿A cómo se define el valor final? Como el valor inicial incrementado con, ahí está, la variación, ¿no? La variación. Listo. Y esto vendría a ser, f del valor inicial vendría a ser el x, ¿no? Si esto fuera x sub 0, acá también sería x sub 0. Ya está, más diferencial de f. Ahí está, muy bien. Listo. Pero cuando hemos dicho que la variación tiende a cero, ¿no? O sea, es casi cero, entonces ya no se utiliza este símbolo, sino se utiliza este símbolo para indicar que es una, para indicar que es su longitud bien cerquita a cero, ¿no? Bien cerquita a cero. Se pone el diferencial de x. Y luego se aproxima por f de x más diferencial de f de x. Ya está. Y eso vendría a ser nuestra fórmula de aproximación. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula de aproximación, como su mismo nombre lo dice, vamos a aproximar. ¿Qué es lo que se necesita en realidad? Lo que se necesita es encontrar una función f, ¿sí? Una función f, eso es lo que necesitamos, la función f. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos su derivada, ¿no? Necesitamos su derivada. Claro que usted era profesor, pero aquí no aparece la derivada, pero el diferencial de la función, ¿cómo se define? No es la derivada por el diferencial de su variable, ¿no? Entonces, ya está. Muy bien, entonces necesitamos la función, necesitamos la derivada, ¿qué más? El valor de x también, si vamos a aproximar, necesitamos un valor de x y el diferencial de x. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, eso necesitamos para poder aplicar la fórmula de aproximación. Entonces, acá le ponemos. Acá le ponemos. Ahí está. Con esta formulita vamos a hacer nuestra aproximación. Ya. Perfecto. Perfecto. Utilice diferenciales para aproximar el valor de raíz de 9,12. ¿Está bien? Ya. Entonces, si nosotros vamos a aproximar, ¿sí? Aproximar, quiere decir que debemos utilizar alguna forma, pues, ¿no? Para poder hacer dicha aproximación. ¿Ya? Entonces, aquí te das cuenta que no tienes ninguna función f de x, no te están dando esa función. No te están diciendo quién es el x sub 0, tampoco te lo están diciendo. No, no hay el x sub 0, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí vamos a tener que buscar todo, ¿no? El f de x, el x sub 0, que es el valor para x, ¿cierto? Hay que buscar prácticamente todo, ¿no? Muy bien. Entonces la idea es la siguiente, fíjense. Nosotros, si queremos hallar un f de x, el consejo es sencillo.
Cuando veas una expresión en donde hay un número decimal, ¿no? Por ejemplo, como en este caso 9,12 o cualquier otro número decimal, entonces ese número decimal es como si hiciera en general las veces de una variable. O sea, si este número fuera cualquiera, se pondría como x, ¿sí o no? Y la función vendría a ser raíz de x. ¿Se dan cuenta? ¿No? La función vendría a ser raíz de x, porque estoy asumiendo que este decimal es en general una variable x, ¿no? Entonces ya está. Listo. Muy bien. De esa forma ya tendría el f de x, ¿sí? El f de x, ¿no? Perfecto. Pero de ahí me faltaría encontrar su derivada, ¿no? Su derivada, que obviamente aquí no está complicado. Sería 1/2 veces raíz de x. Ya está. Después ya tengo la función, ya tengo la derivada. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Luego necesitaría encontrar el valor para x. ¿Cómo se llama ese valor? X sub 0. Y encontrar el valor de su diferencial. O sea, necesitamos esos dos valores también. ¿Ya? Más o menos para darle la idea, para ya después ir a la parte formal. El x generalmente es el valor redondeado del número decimal que estamos considerando. Por ejemplo, si tú tienes aquí 9,12, ¿cuánto sería redondeando el número de 9,12? Vendría a ser, pues, en este caso, 9. ¿Sí o no? Vendría a ser 9. Ya, perfecto. Entonces quiere decir que x es 9. Y aún más, este valor que hemos obtenido, cuando tú lo reemplazas en la función, que en este caso sería raíz de 9, tiene que ser un cálculo bastante sencillo. Y raíz de 9 es 3. ¿Ya está? ¿No? Entonces está bien. ¿Qué cosa es el diferencial de x? El diferencial de x, como su mismo nombre lo dice, va a ser una cantidad, un infinitesimal pequeñísimo que va a ser casi cero. Normalmente, normalmente se va a obtener así. El valor decimal menos el valor aproximado. 9,12 menos 9, 0,12. Ahí te das cuenta de un dato importante, ¿no? Si nosotros sumamos el x con el diferencial de x, siempre se suma, nos damos cuenta que obtenemos el número decimal, ¿cierto? Y siempre se va a dar ese detalle. Cada vez que tengamos que aproximar algo donde aparece un número decimal, ¿cierto? Entonces quiere decir que ese número decimal hace las veces de una variable x, ¿correcto? Para poder poner aquí la regla de correspondencia y su derivada. Luego necesitamos encontrar el valor x sub 0, muchas veces x igual a x sub 0 y este es el que necesitamos, ¿no? Y normalmente esto que viene a ser el centro de la vecindad. Si acá tengo 9,12, entonces yo tengo que buscar, si acá está 9,12, un centro que tenga de preferencia coordenadas enteras. Entonces 9,12 está entre 9 y 10. Ya está. Y si esto es 9, 9,12 está cerquita a 9, mira, ¿no? Está cerquita. Entonces, si está cerquita, podemos hallar su variación, que es casi cero. ¿Y cómo se define la variación? La variación se define como el final menos el inicio. Y en este caso sería 0,12 lo correcto. Y ahí está, 0,12. Si la variación que es casi cero fuera negativa, entonces acá se pone negativo. Y al sumarle, ese negativo va a hacer que la respuesta sea positivo o negativo. Ya está. Muy bien. Listo. Ya, excelente, mira, ya ves. De esa forma ya tendría el x y tendría el diferencial de x, ¿no? Diferencial de x.
¿Ya? Muy bien. Alguien dirá, profesor, pero hay otra forma de que yo puedo hallar el f de x. Claro, mira, por ejemplo, un estudiante puede decir, ¿sabe qué, profesor? Para mí mi f de x lo voy a poner así. Me doy cuenta que el raíz de 9,12 yo lo puedo poner como raíz de 9 más 0,12. Y como usted ha dicho que el decimal hay que darle la preferencia para poner la variable x, entonces esto sería raíz de 9 más x, ¿cierto? Más x, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, al hacer esta regla de correspondencia, tenemos que asumir, ¿no? Tenemos que asumir que el x estaría ocupando la posición del 0,12, pero el redondeo del 0,12 sería ¿cuánto? 0, ¿cierto? Sería 0, ¿no? Porque 0,12 su redondeo es 0, ¿está bien? Y cuando este es 0, 0 más 9, 9, raíz de 9, 3. Eso es lo que siempre se busca, que cuando tú entregues una raíz, a ver, entonces, cuando esto es 0, 0 más 9 sería 9, raíz de 9, 3. Y raíz de 9, que es 3, es exacto, mira. ¿Cierto? Es exacto. Y entonces aquí, ¿cómo sería el diferencial? ¿No? El diferencial, porque yo tendría acá raíz de 9 más 0,12. Entonces, esto sería el final, ¿no? Esto sería el final. Y menos 0 sería 0,12, ¿no? 0,12. Y normal, yo puedo trabajar con esta función. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la función que he puesto acá me parece más sencilla, ¿no? Y eso se debe a que tú tienes que observar el operador, ¿no? El operador. Si a mí me está pidiendo raíz de 9,12, entonces el operador es la raíz y va a operar a cualquier número real. Entonces acá le ponemos x. Ese vendría a ser cualquier número real. Pero tú sabes que esto va a estar bien definido y cuando está bien definido te das cuenta que el dominio te indica no es cualquiera. Negativos no se acepta, ¿no? No se acepta. Ya, muy bien. Perfecto. A falta de 2 minutitos ya. Esto lo voy a dejar entrecortado. Ya, eso lo vamos a hacer entonces después de nuestro break porque no quiero dejarlo entrecortado. Así solamente he explicado a grosso modo. Ahora sí vamos a explicarlo formalmente paso a paso. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer después de nuestro break. Porque son 4 pasos que tengo que explicar. Si tú entiendes bien estos 4 pasos, no va a haber problema para resolver ejercicios de este tipo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, listo. Ya. De ahí 10 minutitos y regresamos. Son las 15:59.